Y con un tercer disco bajo el brazo y que además es un DVD, llega y es un honor para El Observador TV tenerlo aquí a Mateo Moreno. ¿Cómo te va? Mucho gusto, un placer estar aquí en este estudio tan acogedor. Impresiona un poco, ¿no? Es increíble, sí, está buenísimo. Lo felicito. Bueno, gracias por venir. Estás viniendo además de una gira muy estimulante con esto del disco, pero si uno mira hacia atrás, ¿cómo fue parir aquel primer disco como solista? Y fue un momento especial porque... Estamos hablando del 2008. 2008. En Auto. Autos en el 2008, en Calma en el 2010. Y bueno, se hizo esperar un poco este tercer disco. Pero el primer disco fue un momento como así de génesis. Porque quizás, o sea, mi carrera solista arrancó en aquel concurso Sub-20 donde No Te Gustar ganó primero, salió Cleptodonte con Francisco, la banda de Francisco Fataruso segundo, y tercero salí yo, también participé como solista. Y en ese momento, bueno, fue elegir y elegí por la banda y disfruté y viví todo eso que fue una experiencia seminal en la cual grabé mis primeros discos, hice mis primeras giras, aprendí los misterios del ser humano. Pero ahora, bueno, estoy muy contento porque ya es como quizás dicen que el tercer disco son los primeros, es el más importante, es como un primer disco. Y Meridiano, después de lo que he vivido con los otros dos discos y lo que he vivido tocando en vivo, lo que he vivido con músicos, es quizás el disco que yo me siento más identificado en el sentido de lo que quiero tocar en vivo y el método. Creo que he llegado al método de grabación que más me gusta. ¿Y qué tan importante es generar un método de génesis del trabajo en función del resultado? Porque es más o menos el concepto de Tavares del camino de la recompensa, ¿no? Exactamente. Tú le estás dando mucha importancia a ese camino, a ese método, sí, pensando en el resultado final de ese producto. Sí, totalmente. A mí me pasa que produzco mucho a otros artistas. Claro. Y me dicen, bueno, ¿cómo es el método? Y yo le dije, no hay método, hay problemas a solucionar y artistas diferentes. Entonces funciona el artista o las inquietudes, si es una banda, si es un solista, si tocan muy bien en vivo, si no tocan tanto. Bueno, depende del producto, del nivel humano, de las músicas, de lo que querés llegar, uno inventa el método. Entonces no hay un método solo. Yo encontré mi método, que es tocar en vivo, con una manera de ensayar particular, con gente improvisando y gente haciendo el libreto, que es un poco lo que hice en este disco Meridiano, que bueno, que había músicos duplicados, tocando al mismo tiempo, teníamos dos guitarras, Pedro Alemán y Alejandro Luzardo, dos pianos, dos teclas, Nacho Labrada y Gustavo Montemurro, dos percusionistas, Federico Bolois y Tato Bolonini, y después sonó el bajo y tres bateros que se iban turnando, que fue Martín Barburu, Roberto Rodino y Pablo Chamaco Abdala. Y como teníamos duplicado los guitarristas, los percusionistas y los tecladistas, siempre habían tres que estaban improvisando y los otros tres hacían la base o el libreto o la chacrita, vamos a decirle, con el batero y conmigo. Entonces de esa manera se logró esa cuestión como muy fresca que tiene el disco y muy musical, ¿viste? Como muy barroca, pero no tan pensada como cuando uno va maqueteando y pensando todo, ¿viste? Claro. Dejás esa posibilidad de azar. Claro, que exactamente. Y en función al tema improvisaba uno u otro. Entonces son bloques, vos tenés tomas que son un bloque entero de música. No tenés esa cuestión piramidal que muchas veces enfría mucho la música, ¿viste? Mateo, vos te has formado en prácticamente todas las áreas de la música. Armonía, el solfeo, todo eso que quienes nos han querido llevar a tocar un instrumento, terminamos odiando. Sí, ¿no? Pero bueno, vos te has formado en todo eso, en varios instrumentos. Pero una cosa es manejar las habilidades. Pero ¿cuándo nace el artista, Mateo Moreno? Y bueno, yo creo que en el devenir de estos tres discos, o sea, de una manera siempre lo tuve porque desde niño estoy grabando y produciendo, porque el primer disco lo hice con Capodónico a los 18 años, o sea, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y he grabado, pero creo que en mi proyecto personal he aprendido también a cantar como me gusta, he aprendido a decir, y este disco quizás es un disco mucho más decidor, en ese sentido, en el sentido lírico. Y era una falta que yo sentía que tenía con los grandes antecedentes y con los grandes escritores que tenemos y compositores, de, bueno, loco, tenés que leer, tenés que estudiar,
entonces hubo un gran trabajo en las letras en este tema, en este disco. Tuve una búsqueda bastante tortuosa, pero muy productiva, de tratar de decir las cosas de una manera muy mía, pero a su vez buscando cuidar las letras muchísimo más que en otros discos, porque quizás a mí la música me sale muy fácil, puedo quizás componer 3 o 4 temas instrumentales por día si tuviera ganas, ¿no? Pero las letras es diferente. Hay que decir cosas. Hay que decir cosas. Y también eso me di cuenta que en vivo yo necesitaba decir ciertas cosas, y los temas que quizás tenían una gran música, pero tenían una letra que le había puesto como quien pone algo, ¿no? Una melodía hecha letra, quizás en vivo no me hacían fluir tanto, ¿viste? Pero las letras que yo estaba hablando de cosas íntimas mías, de mi familia, de mi hija, o de la vida, o de mis percepciones de la realidad, o de los sufrimientos de la existencia que tiene uno diariamente, eran los temas que más me movían. Y bueno, este disco trabaja todo por ese lado, todo por la parte, vamos a decir, de la lucha de los 2 hemisferios, ¿no? Claro, de ahí la tapa, el arte que ahora después vamos a ver, pero que yo te decía que me pareció fantástico, bueno, porque obviamente dice mucho del disco. Acabas de hablar de la autenticidad que tiene este disco, y yo en algún lado te leí que decías que este disco era el menos careta de todos. Sí. ¿Qué es un disco careta? No careta, no estoy menospreciando los otros. No, pero me parece interesante como visión personal de tu propia producción. Todos los temas de este disco dicen algo que a mí me afecta cuando lo escucho. Y me rememora una situación, un anhelo, un deseo, una frustración, sentimientos profundos. Y quizás los otros discos, no todos los temas dicen. O sea, cantás con sentido acá. Sí, estoy más grande, ya uno no tiene el placer de la ignorancia también, ¿no? No estoy enorme, pero tengo 37 años y varios discos. Bien, entonces uno siente la necesidad, a veces te llegan las cosas a diferentes tiempos a cada uno. Obvio. Y bueno, yo creo que en ese sentido me siento muy orgulloso con el disco, porque es un disco que cada uno de los temas tiene un peso, un valor y un sentido. ¿Y el público que te sigue acompaña ese crecimiento y esa madurez que estás mostrando y que estás contándonos y que se escucha en el disco? Yo creo que sí. Y hay unos temas que yo lo hice más, como le dicen ahora, mainstream, y otros temas que son mucho más forma de contenido, complicados, o tienen partes instrumentales que juegan con el sentido de la letra, o tienen pequeños misterios o laberintos o llamadas, pero la gente los entiende y la gente les gusta. Es un disco grande, de 15 temas, para lo que se suele hacer acá. Pero no sé, Amalia Rossi, la que trabaja con nosotros en prensa, le mando un saludo enorme. También, es muy una capa me decía, por ejemplo, que en una radio, las cosas buenas de tener un disco tan grande, agarraron 5 temas, por ejemplo. Están pasando 5 temas porque les gustó. Quizás están hasta esa suerte. No, ¿viste? está bueno, por algo es. Claro, desde el 2008 yo no hacía un disco, entonces en mi cabeza es como un disco doble, son 2 discos. También. Y el tema del DVD también quería entregar algo más, porque así me sentía que hace tiempo que por el tema de las producciones y la vida no había tenido tiempo de hacer un disco mío de nuevo. ¿Qué significa la música para ver? Porque también es todo un fenómeno que, si bien los videoclips tienen mucha historia, pero hoy los DVDs de estudio tienen otra cosa. Sí. Y también ha cambiado la forma en que consumimos la música. Totalmente. ¿Vos qué importancia le das? Y bueno, hay algo a favor y algo en contra. No hay como un fenómeno psicovisual que cuando uno escucha, utiliza el 100% para escuchar, y cuando uno escucha y ve, no es que tengas un 100% para ver o un 100% para escuchar, dividís. Eso es lo malo, pero a su vez es como decía Sartori en el Homo Videns, en filósofo, acerca del nuevo hombre, que es el Homo Videns, que es el tema del problema de perder la abstracción, ¿no? A través de la imagen. Pero en realidad en este caso yo no estoy adjuntando imágenes abstractas o haciendo un video de ficción, sino es lo que pasó. Es testimonial, es lo que yo quería hacer, como si fuera un encuentro en un estudio. Entonces se filmó en el estudio donde se grabó, claro, a tiempo real, y vos ves las imágenes. Claro, exactamente. Ves las imágenes, esos son los ensayos, por ejemplo. Roberto Rodino, ahí estábamos explicando.
Nacho Labrada. Es Maragato Rodino, ¿no? Sí, es Maragato, de los buenos. Bueno, ese es el estudio donde se grabó todo, que Palacio fue en Salvo. en Palacio Salvo, el viejo, donde grabó Eduardo Mateo. Donde era la batuta. Exactamente, donde era la batuta, que bueno. Entrepiso del Palacio Salvo. Exactamente, Luis Ezio lo remodeló. Y algunas otras cosas se grabaron en otro estudio que se llama Pelo Loco. Y bueno, ahí tenemos a la barra, esto es en la casa de Gonzalo Novoa, donde ensayamos, que es el ingeniero de sonido, Federico Blois, Martín Ibarburu. ¿Sabes, Mateo, que cuando, hablando del tema siempre de la radio y el hecho de hacer tantos años radio, siempre se habla de la magia de la radio, la voz, y que la gente se va imaginando, ¿no? Lo que uno le va diciendo. Y cuando se hacen los avisos de prensa o de tele de la radio y nos muestran a nosotros que estamos atrás del micrófono, yo a veces siento, por eso no me gusta mucho, que se pierde cierta magia en el vínculo que uno genera a través de la radio. Totalmente. ¿No sentís que a través de este tipo de cosas también se pierde un poquito la magia de la canción? Sí, pero lamentablemente es una herramienta para llegar a más gente. Está bien. No es válido, pero como concepto me interesa. Sí, porque podría haber infinitos videos en mi cabeza para la música. Hay infinitas maneras de ponchar las mismas imágenes del estudio también. Obviamente, como tenés un solo de guitarra, muestras al guitarrista, canta al cantante. En algunos videos no seguí como las reglas de un DVD. Y te está mostrando todo, pero no muestran al cantante, entonces te muestran otros instrumentos, como lo que uno miraría si fuera una persona, ¿no? Si estuviera en ese lugar y tuviera la opción, quizás no miras al cantante, miras un poco al cantante, pero miras al batero, te colgás con el batero, bueno. Y es un disco muy musical, que es como yo recomiendo aparte de escucharlo en su casa, pero si no escucharlo con auriculares también, porque tiene una cantidad de detalles que se escuchan como en el 360. ¿Sí? Ajá. Me da la sensación que no dejaste ningún detalle librado al azar, que es todo muy científico, muy en ese sentido muy prolijo, muy detallado. Sí, incluso el caos no está libretado, pero está libretado el método de caos, de la improvisación. El jam que hay dentro del disco, la improvisación, está la zapada que tiene, porque está también muy conducido, incluso los solistas, pero en realidad sí fue trabajado por un gran equipo. Álvaro García, que es de Autores en Vivo, hizo toda la parte de imágenes. Fabián Villa y Albert Heinzen de Bo hicieron la parte de fotografías. Y el estupendo arte que quedó increíble. Y ahora, bueno, va a salir en Argentina, o sea que tenemos una alegría extra ahí. Buenísimo. Sí, muy bien. Y vos te vas a estar presentando en Maldonado ahora en julio, el 23 de julio. No, tengo el 25 de julio. 25, lo que pasa es que no me puse los lentes, entonces no pasa nada. Es el problema que tengo. El 25 de julio es en Portezuelo, en Viejo Almacén. En el Viejo Almacén en Maldonado, exactamente, Portezuelo. Exactamente. Perfecto. Después estamos el 15 de agosto en el centro, en la Casa de Cultura de Maldonado. Ajá, precioso lugar. Precioso lugar. Y el 24 de septiembre en la Sala Citarrosa es la presentación del disco. Ah, bien, fantástico. Que justo llamé a Jorge y la única fecha que tenían es el 24, porque después nos vamos de gira a México con la banda y es mi cumpleaños. O sea que bueno, es un doble festejo. Vamos a presentar el disco. Excelente. Y a festejar mi cumpleaños. Buenísimo. Sí. Mateo, el hecho de. Hoy hablabas de. Bueno, hablamos de cuando te hiciste artista, que yo te preguntaba, pero también hay un hecho interesante del tema de los artistas, que es cuando forman parte de un proyecto grupal y eligen tomar, que tú lo insinuaste allí, el camino personal. Hemos tenido en los últimos tiempos una cantidad de casos, te diría que más de una decena, si nos ponemos a contar, de cantantes muy importantes, de grupos muy importantes que han decidido tomar su camino personal. ¿Qué supone eso como solista? ¿Qué supone eso desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista tuyo como individuo? Decir, bueno, cumplió un ciclo lo grupal y ahora decido transitar solo, me largo al vacío.